Hola, soy Kais. A los 13 años, estuve descalzo en una tormenta de nieve viendo cómo las luces traseras de la camioneta de mi madrastra desaparecían en la tormenta, sin abrigo, sin despedida. Solo su voz fría y cortante. Respiras una palabra, y desapareces. Ella me dejó morir, pero alguien más no lo hizo. Vieron todo, cada moretón, cada silencio, cada mentira. Mi pregunta es, ¿por qué nadie más lo hizo? Antes de empezar, dime. ¿Desde dónde me escuchas ahora? Leo cada comentario. Empecemos. Me dijeron que los inviernos en Michigan son brutales, pero nadie habla de lo que se siente cuando la tormenta no está solo afuera, sino alrededor de ti. Dentro de ti. Tenía 13 años, y no era la nieve lo que más recuerdo. Eran sus ojos, los de Verónica. Me miraban como si ya no existiera. Esa mañana comenzó como cualquier otra, pero no lo fue. No gritó. No maldijo entre dientes como solía hacer cuando dejaba una cuchara en el fregadero. En cambio, sonrió. Vamos a hacer un pequeño viaje, dijo mientras se ponía los guantes. Su lápiz labial era demasiado rojo para ir a la tienda. Y usaba perfume, algo floral y fuera de lugar para una tormenta de nieve. Recuerdo pensar que tal vez tenía una cita, quizá yo solo estorbaba otra vez. Pero cuando me hizo señas para que tomara mi mochila, dijo, deja el abrigo. No estaremos mucho tiempo afuera, qué tonto fui. Obedecí. Las carreteras se volvieron más estrechas cuanto más conducíamos. Bosques densos a ambos lados, y la nieve caía en láminas. No encendió la radio, no habló, solo seguía golpeando el volante con la uña. Tep, tep, tep. Alrededor de 20 minutos después. Frenó cerca de una curva. Aquí está bien, murmuró. Miré por la ventana. ¿Bien para qué? Bajarse. Al principio pensé que bromeaba. Luego se inclinó, abrió la puerta y la empujó. ¿Qué haces? Pregunté. El frío me dio en la cara en cuanto sopló el viento. Ella se acercó y dijo, si dices una palabra a alguien, me aseguraré de que desaparezcas para siempre. ¿Me entiendes? Abrí la boca para hablar. Pero me cortó. Fuera. Salí en calcetines. El frío me mordió de inmediato. Antes de que pudiera decir algo, lanzó mi mochila a la nieve como si fuera basura. Piensa en esto como una prueba, dijo. Con una voz demasiado ligera para el momento. Veamos si realmente eres tan fuerte como finges. Y entonces se fue, sin luces de freno, sin dudar, simplemente desapareció. El sonido de las llantas crujiendo bajo la nieve se quedó en mis oídos mucho después de que ella se perdiera en el blanco. Me quedé ahí, congelado, no solo por el frío, sino por el shock. No lloraba. Aún no. Mi cuerpo no había reaccionado a lo que mi mente procesaba. El viento aullaba, cortando mis mangas como cuchillos. Miré a mi alrededor. No había cabañas, ni señales, solo kilómetros de árboles y nieve. Entonces la vi, medio enterrada en hielo, atrapada en una rama baja. Mi bufanda, color castaño, tejida a mano. Mi papá me la hizo antes de morir. Ni siquiera recuerdo haberla agarrado esa mañana. Pero de alguna forma terminó ahí. Me laté al cuello fuerte. No calentaba mucho, pero era como si él estuviera ahí, y eso bastó para evitar que me derrumbara. Di un paso tembloroso, luego otro. La nieve crujía bajo mis calcetines. Traté de seguir las huellas de las llantas, pero la tormenta ya las estaba cubriendo. Entre los árboles creí oír un crujido como una rama que se rompe. Me detuve y contuve la respiración. Hola, llamé, pero el viento se tragó mi voz. Nada se movió, pero en lo profundo del bosque algo se desplazó. Juraría que vi una figura alta, quieta, observando. Parpadeé, desapareció. Quizá mi mente me engañaba. Quizá era real. No lo sabía, pero sabía que tenía que seguir, así que caminé. No recuerdo cuánto tiempo anduve. Mis piernas dejaron de sentir dolor. Mis dedos cambiaban de color que no reconocía. Pero no lloré. No grité. Solo seguí caminando. En ese entonces, pensaba que sobrevivir significaba encontrar una carretera, una casa, alguien. Ahora sé que no es así. Ahora, en el presente, estoy sentado en mi cabaña, con el fuego crepitando a mi lado. La bufanda, lo que queda de ella, sigue sobre la repisa. Ya está desteñida, frágil. Pero la guardo ahí. ¿Cómo? Una armadura como prueba. La gente cree que sobrevivir empieza con comida y refugio. Pero no es así. Empieza con saber que nunca debiste morir ahí afuera. Que alguien intentó borrarte y fracasó. Un golpe. Levanto la vista de mi diario. Silencio. Luego escucho el suave deslizamiento de papel. Me levanto, camino hacia la puerta y lo veo. Un solo sobre. Sin sello. Solo mi nombre escrito a mano. Lo tomo. La caligrafía. Dios. Ayúdame. La reconozco.
Me quedé ahí mucho tiempo, mirando el sobre como si pudiera desaparecer si parpadeaba. El papel estaba envejecido, los bordes ligeramente doblados, el tipo de sobre que parecía haber sido manipulado demasiadas veces o guardado en un lugar frío y húmedo. Me agaché. Lo tomé con ambas manos y dejé que me invadiera esa sensación. Esa letra temblorosa pero decidida. Inclinada ligeramente a la derecha. Las mismas curvas en la letra G minúscula que él solía dibujar en las listas del supermercado pegadas en el refrigerador. La misma forma en que escribía mi nombre. En cada tarjeta de cumpleaños que me daba hasta que murió, aunque llevaba casi 20 años muerto. Entré a la cabaña, cerré la puerta detrás de mí, puse el sobre la mesa de la cocina. Mis dedos flotaban sobre él, renuentes a abrirlo. Como si la verdad pudiera golpearme más fuerte que el frío alguna vez lo hizo. El fuego siseaba en la esquina, pero no me senté. Me quedé de pie. Mis manos estaban firmes hasta que dejaron de estarlo. Dentro había una sola hoja doblada de papel de cuaderno, rayada, con el borde rasgado como si lo hubieran arrancado de una espiral. En una letra que recordaba la de mi padre, decía: tuviste razón al guardar la bufanda. Ella mintió sobre todo. Encuéntrame donde todo empezó. Eso fue todo, sin nombre, sin dirección de regreso. Pero en la parte inferior, justo debajo de la última frase, había una sola huella digital roja, seca, estampada como una firma. Pasé mi pulgar por el borde, mi pecho se apretó. No había visto una huella así desde que tenía 12 años. Papá tenía una cicatriz profunda en la almohadilla del pulgar derecho, un borde de piel donde se había quemado, soldando un enganche para remolque un verano. Me la mostró una vez, riendo a pesar del dolor. Los soldadores no usan anillos, decía. Usan recordatorios. Esa cicatriz hacía que su huella del pulgar se dividiera ligeramente como si un rayo la cruzara. Y ahora, años después, me devolvía la mirada. Tan real como la bufanda colgada junto a la puerta. ¿Podría ser él? Me senté de golpe, aferrándome al borde de la mesa. Mi mente quería adelantarse para creer, pero sabía mejor. Sabía cómo la esperanza puede torcerse en mentira si la dejas. Aún así, algo antiguo se agitaba dentro de mí. Antes de la tormenta de nieve, antes del silencio, ya sabía que algo no estaba bien. Verónica no era solo mala. Era cuidadosa, siempre cerrando cajones con llave, haciendo llamadas en susurros tras puertas cerradas. A veces desaparecía por tardes enteras, regresando con recibos que rompía en la basura. Una vez encontré medio bolso de farmacia con el nombre de un hombre, alguien que no era papá. No entendía qué significaba entonces, pero sabía que era importante. Así que empecé a escribirlo todo. Un bloque amarillo que guardaba bajo una tabla floja del piso, en el fondo del estudio de papá, junto a la ventana con el pestillo roto. Apuntaba horas, nombres que escuchaba. Lugares donde ella decía estar pero no iba. Copié la mitad de un mensaje de voz que la escuché repetir una y otra vez. La noche antes de que me llevara esa tormenta, recuerdo estar parado en la puerta de ese estudio, con la bufanda ya alrededor de mi cuello. Algo me dijo que dejara una nota final. Escribí: sí, algo me pasa, no es un accidente. Por favor, encuentra esto. Y la deslicé bajo la tabla junto con el resto. Nunca se lo dije a nadie, nunca volví. Ahora, años después, estaba mirando una letra que no había visto desde aquel invierno en una página que hacía referencia a la bufanda. La mentira y el lugar donde todo se rompió. Pero ¿cómo podría alguien saberlo a menos que hubiera encontrado las notas o a menos que fuera él? Leí la carta otra vez. Más despacio esta vez. Tuviste razón al guardar la bufanda. No era solo un comentario. Era algo que solo él habría dicho. Él la tejió, me la dio con las manos aún manchadas de hollín y grasa. Ella mintió sobre todo. ¿Qué mentira? ¿Que murió en un accidente de trabajo? ¿Que su cuerpo no se pudo recuperar por el incendio? Y luego, encuéntrame donde todo empezó. Esas palabras tiraron de algo en mi pecho. El último lugar donde vi el auto de Verónica. Las luces traseras rojas sangrando sobre la nieve blanca. La línea de árboles. El olor anticongelante aún fresco en mi memoria. Ese tramo congelado en medio de la nada. Doblé el papel. Lo deslicé de nuevo dentro del sobre y caminé hacia la repisa. Bajé la bufanda con cuidado y la coloqué junto a la carta. 2 piezas de una vida que nunca terminó de cerrarse. La nieve siguió cayendo esa noche, densa y silenciosa. No dormí. Me quedé acurrucado en el sofá bajo una manta, mirando el fuego, pensando en todas las posibilidades. ¿Podría alguien estar intentando traerme de vuelta? Porque ahora, después de tantos años. Pero, si esto no fuera real, si alguien lo hubiera falsificado, ¿cómo habrían logrado la huella digital? En la quietud de la oscuridad, abrí mi laptop y busqué un viejo mapa satelital del área cercana donde ocurrió todo. El camino del bosque todavía estaba allí.
marcado como no mantenido. No había casas cercanas, ni señal de celular, solo pinos y silencio. Recorrí la ruta con el dedo. 20 metros adelante, 2 curvas desde la carretera del Condado 8, un giro a la derecha en la bifurcación, pasando el buzón oxidado sin nombre. Susurré en voz alta. Como si decirlo me diera firmeza. Si es una trampa, lo sabré. Cerré la laptop. Respiré hondo y miré hacia la ventana. El viento había bajado, pero el frío permanecía constante. Mi reflejo me devolvió la mirada. Más viejo. Más agudo. Pero en ese instante también vi al de 13 años. El que siguió caminando bajo la nieve. El que no lloró. Y entonces lo dije en voz alta. Solo una vez. Entonces alguien más sobrevivió a esa tormenta también. Me dije que solo estaba recorriendo los pasos de nuevo. La verdad es que estaba persiguiendo fantasmas. Cuando llegué a la línea de árboles, el viento empezó a levantarse. No era el tipo que corta. No todavía. Pero llevaba ese tono de advertencia, que aprendí a escuchar creciendo en Michigan. Algo en su silbido que decía, vuelve ahora o no esperes piedad después. Seguí caminando. El granero se erguía como una caja torácica rota en el claro, medio tragado por los árboles que se habían acercado con los años. El techo hacía mucho que se había hundido. Pero el altillo aún resistía, inclinado y caído como un recuerdo. Cansado. Al acercarme, mis botas crujieron sobre heno viejo y madera quebradiza, y mi aliento empañó el aire frente a mí. El olor era el mismo. Moho y podredumbre mezclados con el más leve rastro de aceite de motor y heno. No había estado aquí en casi 2 décadas. Y aún así mi cuerpo se tensó como si nunca me hubiera ido. Subí lo que quedaba de la escalera al altillo. Los guantes me hacían resbalar en la madera. Pero recordaba qué tabla presionar para mantener el equilibrio. Lo había hecho descalza de niña, cuando no tenía idea de lo frágil que era todo, excepto yo. Llegué a la esquina más alejada. El piso crujió, pero aguantó. Con cuidado. Me arrodillé y levanté la tabla suelta. Y allí estaba, un trozo de papel amarillento, los bordes enrollados, la tinta desvanecida, pero aún legible. Papá, si encuentras esto. Por favor no le creas. Me encerró en el ático. Dijo que te mentiría. Sentí el peso de esas palabras antes de terminar de leer. Mis dedos agarraron la nota como si todavía pudiera detener el tiempo. La había escrito con manos temblorosas a los 12 años. Escondida bajo una manta, mientras la nieve se amontonaba contra las ventanas y la voz de Verónica cortaba la casa abajo. En ese entonces, pensé que si dejaba un rastro, solo una frase honesta, alguien la encontraría. Alguien me creería. Pero nadie la leyó. Nadie vino. Doblé el papel, lo metí en el bolsillo del abrigo junto a la bufanda y la nota del buzón. Mi cuerpo permaneció congelado un momento más. Luego me puse de pie y bajé un pie a la vez. Como descendiendo de un precipicio. Afuera, empezaron a caer copos. No mucho, solo una ligera capa, pero suficiente para recordarme que este lugar no importaba quién fuera ni lo que recordara. Sabía que no podía volver directo a la cabaña. Necesitaba calentarme, despejar la cabeza, así que caminé la media milla extra hacia el pueblo por el sendero sinuoso que desembocaba cerca de la vieja carretera. Me dolían las piernas por el frío. Pero el movimiento ayudaba. Me impedía desmoronarme. Ironwood no había cambiado mucho. La ferretería aún tenía la pintura descascarada y la campana oxidada sobre la puerta. Entré y sacudí la nieve de mis botas. «Dame un segundo», llamó. Una voz desde el fondo. Miré alrededor. Las mismas filas de herramientas, la misma pared de ganchos, la misma radio tocando rock clásico desde un estante polvoriento. Entonces salió el hombre. Alto, delgado, barba blanca recortada y ojos que se entrecerraron al verme. «Tú eres la chica del invierno, ¿verdad?», preguntó despacio. Vacilé. Lo fui, secó las manos con un trapo. Asintiendo como si viera un fantasma. «¿Kais, no?», asentí. «Vaya. Tienes los ojos de tu mamá, pero no lo demás». «Gracias a Dios», no respondí. Inclinó la cabeza. «¿Solo estás de paso o necesitabas caminar?». «Cole me trajo», dije, mirando la vieja estufa junto al mostrador. Se apoyó en ella, curioso. «No eres la única que ha preguntado. Por ti, me quedé paralizado». «¿Qué?». «Sí, justo el mes pasado. Una mujer. Bien vestida, perfume caro, Cadillac verde. Preguntó si aún estabas por aquí. Dijo que quería hacer las paces», se rió con desprecio. No olía a paz. Me secó la boca. Dijo su nombre, negó con la cabeza. No hizo falta. Parecía problema con lápiz labial recién puesto. La gente aquí no olvida fácil. Esbocé una débil sonrisa. Ya me lo imaginaba. Rick se metió detrás del mostrador y sacó un termo. «¿Quieres un café antes de volver? Está feo allá afuera». «Gracias», dije. Envolviendo mis manos alrededor del vaso de papel que me sirvió, me quedé tal vez 10 minutos.
No, pregunté más. No fue necesario. Verónica había vuelto. Buscaba por mí, y no era de las que busca sin razón. Al salir al frío, el viento había aumentado. Me raspó las mejillas y se coló bajo el cuello del abrigo. La nieve se pegaba a mis pestañas. Pero apenas lo notaba. Mis pensamientos daban vueltas sobre lo mismo. Si ella vino preguntando. Entonces alguien le dijo algo. Alguien se quebró. El camino de regreso a la cabaña fue más lento. La visibilidad había bajado. Los árboles se confundían con sombras. Y el sendero desapareció, bajo el blanco. Pero yo sabía a dónde iba. Mi cuerpo recordaba los giros, las pendientes, el lugar exacto, donde el aire siempre parecía cambiar. Llegué a la cabaña justo cuando caía el crepúsculo. Adentro, me quité el abrigo, me saqué las botas y encendí la pequeña chimenea. Puse ambas notas, la del granero y la del sobre. Sobre la mesa junto a la bufanda. Los tres reposaban como reliquias de una vida que enterré sin llorar de verdad. Me quedé mirándolos con la respiración corta. Si ella me está buscando otra vez, entonces alguien debió decirle que encontré algo. Esa noche no dormí. Y justo antes del amanecer, lo vi. Huellas de neumáticos afuera de mi cabaña. La nieve dijo la verdad antes que nadie. Me levanté justo después de las 5, no por un sonido, sino por un silencio demasiado perfecto, ese tipo que te oprime los tímpanos hasta que te sientas. El corazón latía fuerte, sin saber por qué. No había dormido realmente, solo había ido y venido con el fuego muriendo y mis nervios tensos. Alcancé la taza junto a la cama, solo para encontrarla fría e intacta desde la noche anterior. Me puse las botas, me ajusté la parca y abrí la puerta de la cabaña. El viento golpeó primero, agudo e insistente, pero no fue el frío lo que me congeló en el lugar. Fue lo que vi en la nieve, huellas de neumáticos, no solo en el camino. Se curvaban hacia mi entrada. Luego rodeaban la cabaña como una serpiente buscando su cola. Quien fuera no solo pasó de largo, se quedó. Las huellas no eran mías. No, había movido mi camioneta en días y no eran de una entrega tampoco. Ningún conductor llega tan lejos sin avisar primero, y nadie llamó. Seguí el patrón despacio, con las botas crujiendo sobre la nieve fresca. El sendero doblaba detrás de la casa, donde guardo un pequeño montón de leña y un viejo banco que mira hacia los árboles. El banco estaba volcado. La ventana encima tenía una grieta en la esquina inferior izquierda que no había notado antes. Me acerqué. Ahí estaba. Habían manipulado el pestillo. El borde del marco estaba astillado. Como si alguien hubiera intentado forzarlo, pero se detuvo. Quizá vieron la luz del sensor encenderse. Quizá se dieron cuenta de que estaba en casa. O quizá querían que supiera que habían estado aquí. Adentro, todo parecía intacto a primera vista. Nada robado, ningún cajón revuelto. Pero en la encimera de la cocina, donde guardo un pequeño montón de recibos, había algo que no pertenecía. Un paquete de fósforos. Cubierta negra, letras doradas, Sandal Motel, Wow, Wisconsin. No había estado cerca de Wow en 2 décadas. Pero recordaba ese motel como una pesadilla. Verónica trabajó allí brevemente con un nombre falso durante una época en que decía a todos que estaba en rehabilitación. Coqueteaba con el gerente para quedarse sin pagar renta. Tenía 12 años cuando me llevó una vez prometiendo un fin de semana fuera. Terminé durmiendo en el asiento trasero de su auto, mientras ella desaparecía en una de esas habitaciones con un hombre que nunca volví a ver. Mi aliento empañaba la ventana de la cocina, mientras miraba los bosques con el paquete de fósforos en la mano. Quien dejó esto no quería quemar el lugar, quería que yo ardiera por dentro. Guardé el paquete en el cajón bajo el fregadero y me puse otra capa antes de salir hacia el buzón. Estaba a un cuarto de milla por el camino, escondido entre 2 abedules como una idea de último momento. Caminaba esa ruta cada semana, más por costumbre. Nadie realmente me escribía. Pero hoy había algo esperando. Un sobre. Sin dirección de retorno. Mi nombre escrito a mano con trazos cuidadosos y apretados. Demasiado prolijo para ser casual, demasiado practicado para ser inocente. Lo abrí con los dedos entumecidos por el viento. Dentro había una sola fotografía. Me detuve. Era yo a los 13 años. Con un suéter gastado y descalza, parada en medio de un camino cubierto de nieve. Mis brazos abrazaban mis costillas. El cabello pegado a la mejilla por la aguanieve. Reconocí la tormenta al instante. Era el día que Verónica me dejó en el bosque por solo 10 minutos que se convirtieron en 10 horas. El día en que aprendí lo silencioso que puede ser el mundo cuando nadie regresa por ti. Pero eso no fue lo que me hizo temblar. Fue el ángulo. La foto fue tomada desde atrás. Alguien me estaba observando ese día. Alguien tenía una cámara. Alguien la siguió a ella, o me siguió a mí, o a ambos. Metí el sobre en el bolsillo del abrigo y regresé por el sendero, con los ojos atentos a cada sombra en la línea de árboles.
No había movimiento, solo el viento atravesando las ramas, quitando la nieve de los pinos. Ya dentro, cerré la puerta con llave y aseguré la ventana con una cuña extra de madera. Encendí la chimenea otra vez, más por necesidad de hacer algo que por calor. Mis manos no dejaban de temblar, no por la foto, sino por las preguntas. ¿Quién guardó esa foto? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo sabían dónde enviarla? La sostuve bajo la luz del fuego, dejando que sus bordes se calentaran en mis manos. Pero no pude quemarla. En cambio, la puse plana sobre la mesa y la observé. El silencio se extendió. Luego escuché mi propia voz, baja, cansada y más aguda de lo que recordaba. Ella dijo que nadie me creería. Y se aseguró de ello. Pero alguien sabía, alguien vio, y alguien la guardó. Fui al pequeño armario cerca del dormitorio, donde aún había cajas sin abrir de la mudanza. Detrás de una vieja manta estaba el baúl que no había tocado desde que salí del medio oeste. Lo saqué. La cerradura tenía algo de óxido, pero la combinación todavía funcionaba. Dentro había una caja plástica impermeable. Dentro de esa, mi diario de cuando tenía 14 años envuelto en una camiseta. Una grabadora que solía esconder bajo la almohada y una pequeña llave de bronce con una etiqueta roja. La etiqueta decía, sótano de la iglesia. Me quedé sin voz. No había pensado en esa iglesia en años. Ahora abandonada. O al menos lo estaba el último lugar donde vi mi acta de nacimiento. El último lugar donde vi llorar a Verónica. Le dijo al sacerdote que yo inventaba cosas, que estaba celosa de sus novios, que necesitaba atención. Casi le creí hasta que ese mismo sacerdote llamó a los servicios sociales a mis espaldas. El diario temblaba en mis manos mientras lo abría. Las páginas olían a cedro y humedad. En la portada interior, escrito con letras grandes y nerviosas, no vuelvas. Están vigilando la iglesia, ni siquiera recordaba haberlo escrito. Puse el diario junto a la foto. Mis dedos rozaron la llave. Algo de esto ya no era solo recuerdo. Era movimiento. Alguien vigilaba. Entonces, si alguien vigila ahora. Y si Verónica realmente ha vuelto, esta vez no vino sola. La iglesia había estado abandonada por años hasta que la luz se encendió esa noche. No perdí tiempo. 1 hora después, estaba de vuelta en la carretera. Envuelta en 3 capas, con el Ford prestado, rechinando bajo mí. Le había dicho a Ed, el viejo vecino, que iba al pueblo por provisiones. No preguntó a qué pueblo. Bien, el camino a Wow fue silencioso, sin música, sin llamadas. Solo el zumbido de las llantas sobre el pavimento helado y el ocasional chapoteo del barro bajo el guardabarros. La niebla se arrastraba con un propósito, espesa, baja y voraz. Seguí la memoria más que las señales. Saint Teresa, ese estaba en el límite del antiguo condado, donde los pinos crecían tan densos que uno podía olvidar el año. La capilla tenía la pintura descascarada desde hace mucho, sus escalones delanteros hundidos y torcidos. Una ventana estaba rota, justo lo suficiente para que alguien como yo pudiera colarse. Y así lo hice. El aire adentro estaba cargado de moho y ceniza. Restos podridos yacían en montones quebradizos. Astillas de los bancos salpicaban el piso, como dientes olvidados. Me moví despacio, la linterna barriendo en largos arcos. El viejo altar cejía allí una losa de roble deformada cubierta con un paño burdeos descolorido. Mis botas sonaron suaves al acercarme. Bajo el paño, pasé las manos por el suelo de madera. Y ahí estaba, una alfombra fuera de lugar. La levanté, revelando un hueco cuadrado con un pesado pestillo de hierro cerrado con candado. No entré, en pánico. Cuando tenía 13 años, solía esconderme en esta capilla cuando las cosas se ponían feas. Una vez, Verónica me dejó fuera del auto en una tormenta de nieve por negarme a cenar. Me refugié en esta iglesia y dormí detrás del altar. Recordé que había escondido una llave de repuesto en el grueso candelabro de bronce junto a la estatua de la Virgen María. La encontré. Costó un poco, pero la llave giró. La trampilla se abrió con un crujido como un ataúd que se abre. Las escaleras de abajo eran estrechas, de madera y frías como huesos. Dudé solo un segundo antes de bajar. La linterna parpadeó una vez. Luego se mantuvo. El sótano tenía el techo bajo y paredes de piedra que sudaban por el aire invernal. Atrapado. Estantes llenaban el lado opuesto, con cajas apiladas, libros mohosos y crucifijos rotos. Pero fue el archivador en la esquina lo que me atrajo. Oxidado, pesado, pero aún cerrado con llave. Metí una palanca entre el borde y lo forcé. El metal chilló, las bisagras crujieron. Se dio ante cosas para las que no estaba lista. Cintas, etiquetadas con fechas que no quería recordar. Una decía 11 de enero, el llanto cesa, después de 3 horas. Otra 2 de febrero, frío, respuesta retenida, débil. Luego un montón de dibujos. Palitos de crayón rojo, letra infantil, mía, y por último un diario de cuero rojo oscuro.
suave y perverso al tacto. Lo abrí. La letra era inconfundible, cursiva afilada y controlada. Notas de Kais para cumplimiento. Comenzando a los 13 años. Firmado VR. Mis rodillas cedieron. Me deslicé. Al suelo. Había páginas sobre métodos de aislamiento, tácticas de borrado verbal, sobre reasociar el contacto físico con la obediencia. Lo había escrito como un manual, una guía. Y me había usado. No supe cuánto tiempo estuve ahí. El aire pesaba como queriendo que me quedara abajo. Pero entonces escuché algo. Un zumbido leve. Mecánico, sutil. Levanté la vista. Cruzando la viga del techo, ocultada en la esquina, donde se juntaban las sombras, había una cámara. No rota, no vieja. Un punto rojo parpadeaba, grabando. Observando. No grité. No me moví. Al principio, mi mente reaccionó como una banda. Elástica, agarré el diario, lo metí en mi abrigo y corrí escaleras arriba. Cada escalón crujía bajo mí, fuerte e implacable. Llegué al piso principal, con el corazón latiendo rápido. Piernas temblorosas pero en movimiento. Casi salgo. Por la ventana, cuando un altavoz chisporroteó cerca del altar. Te dije que no volvieras, pequeño fantasma. La voz, el mismo ritmo, el mismo filo que usaba cuando no doblaba la ropa rápido o olvidaba una nota en el piano. Fría, distante, familiar, pero más vieja. Más áspera. No respondí. No miré atrás. Corrí, pero no llegué lejos porque alguien había cortado las llantas de la camioneta. La pickup se inclinaba torpemente. La trasera izquierda estaba completamente aplastada contra la nieve. Como un pulmón desinflado. Me quedé parado un segundo, mirando. Luego pateé el suelo congelado. Con frustración y casi perdí el equilibrio. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por la creciente sensación de que no debía salir vivo de ese lugar. Volví a subir a la cabina. Cerré la puerta de un portazo y busqué bajo el asiento hasta encontrar la manta delgada de lana que el vecino había dejado por si acaso. Me la envolví alrededor de los hombros y me quedé quieta. El bosque alrededor de la capilla de Santa Teresa estaba en silencio. Pero no de manera pacífica. Se sentía vigilante, como si los árboles tuvieran ojos y la niebla llevara susurros. Mi aliento salía en nubes rápidas. Saqué el teléfono, con apenas 11% de batería. Intenté llamar a Arthur, de la librería. Sin señal. Luego revisé mis contactos. Lorraine, mi vieja amiga de Eau Claire. De nuevo. Nada, sabía cómo se sentía una señal muerta. Pero esto no era solo muerta. Estaba bloqueada. Salí del camión, aún envuelta en la manta, y caminé cuesta arriba hacia una línea de árboles que había notado antes. A veces, la altura ayudaba. Me quedé ahí, con las botas resbalando un poco en la pendiente helada. Y levanté el teléfono hacia el cielo. Como una antena desesperada. Apareció una barra parpadeando. Luego un nombre extraño, bajo la información de señal. Galloway Secure Link. Se me hundió el estómago. Conocía ese nombre vagamente. Verónica lo había mencionado hace años como parte de una asociación de seguridad escolar. Pero no era solo una escuela. Era privado. Basado en vigilancia, caro. Y ahora, ¿a quién? Los bosques de Woso, esa torre era la única que mi teléfono podía captar. No era coincidencia. Miré la barra parpadear. Un momento después. Desapareció y apareció un círculo giratorio. Saqué la tarjeta SIM y la lancé a la nieve. El crujido al caer sobre la escarcha fue más fuerte de lo que debería. Me estaban rastreando y ahora no tenía mapa, GPS ni salida. Resbalé cuesta abajo hacia el camión. Con las rodillas ardiendo por el frío y la pendiente. La nieve caía más densa ahora y los últimos restos de luz lunar fueron tragados por nubes bajas. Estaba medio camino hacia la cabina cuando un par de faros rompieron el bosque detrás de mí. Al principio me congelé. Luego tropecé hacia un lado de la carretera. Agitando los brazos. El SUV bajó la velocidad. Un emblema de sheriff se reflejaba débilmente en la nieve que caía. El conductor bajó la ventana, mostrando un rostro marcado por la edad y la amabilidad. Bigote gris, ojos cansados. ¿Está bien aquí afuera, señorita?, preguntó. Me llamo Clint. Teniente Clint Tavey, asentí demasiado rápido. Te cortaron las llantas. Necesito reportar un allanamiento. Estuve en la capilla. Inclinó la cabeza. ¿Esa vieja ruina? No se supone que nadie esté ahí. Lo sé, pero alguien la está usando, vigilando a la gente. Hay un sótano con notas de vigilancia. Sus cejas se levantaron un poco. Está bien, está bien. Primero vamos a calentarte. Ven, dentro de su patrulla. La calefacción rugía como un horno. Me pasó un vaso de café de estación de servicio y me cubrió las piernas con una manta térmica gruesa. Murmuré un gracias, acunando el calor entre mis palmas. Por un momento creí que estaría a salvo. De vuelta en la estación de Eringal. El lugar estaba vacío.
Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el leve tic-tac de un reloj de pared sobre el escritorio de registro. Clint me llevó adentro. Me ayudó a sentarme en una silla de plástico cerca del radiador y dijo que empezaría el informe mientras yo me recuperaba. Siéntete como en casa. Si necesitas algo, solo avisa, dijo, y salió. Con el teléfono en la oreja. Algo en el tono de su voz me hizo girar. No podía escuchar las palabras a través del vidrio grueso. Pero la puerta se abrió apenas y escuché, sí, ella está aquí. ¿Qué quieres que haga con ella? Lo dijo en voz baja. Como si no fuera la primera vez. No respiré, no parpadeé, solo escuché, mientras el dolor familiar en mi pecho regresaba, como si alguien girara un cuchillo justo bajo mis costillas. Verónica, incluso aquí. Incluso en una pequeña oficina del sheriff a horas de casa, seguía un paso adelante. Miré, alrededor, un espejo unidireccional a mi izquierda, máquina de café detrás, una fila de casilleros, un letrero de salida rojo parpadeando sobre una puerta trasera y mi propio reflejo. Me veía terrible. Con quemaduras de viento, el cabello saliendo de debajo del gorro, las mejillas manchadas, ojos hundidos. Pero no fue la apariencia lo que me golpeó. Fue el recuerdo, guantes rojos. Verónica me los dio cuando tenía 13 años. Para proteger tus dedos de la congelación, dijo. Y luego, 2 noches después, me encerró afuera durante una tormenta de nieve porque no hablé con el tono adecuado. Esos guantes estaban en el sótano de la iglesia, dobladitos, limpios, intactos. No fueron dados por amor. Eran utilería, igual que el diario, igual que todo lo demás. Yo era una prueba, un caso. No una hija. No lloré. No esta vez. Pero mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente lo hiciera por completo. Me puse de pie, caminé en silencio. Hacia la salida, bajé el picaporte despacio para que no hiciera clic. La tormenta afuera me golpeó en la cara al salir, pero la recibí. El frío no duele como duele la traición. No sabía a dónde iba. Pero sabía que tenía que desaparecer, antes de que me borraran otra vez. El frío me mordía a través de las costuras de las botas mientras avanzaba lejos de la estación del sheriff, cada paso rompiendo nieve fresca. Mi aliento salía en nubes cortas. Y el viento helado mordía la nuca como si hasta la naturaleza se hubiera vuelto contra mí. No miré atrás. No podía. Si Clint descubría que me había escapado antes de que volviera, tal vez tenía 5 o 10 minutos como máximo antes de que saliera a buscarme. Pero ya había terminado con que me encontraran. El camino fuera de Eringal se estrechaba en 2 carriles congelados, uno que llevaba más profundo al bosque de pinos. Me mantuve en el borde, caminando entre bancos de nieve hasta la pantorrilla. Los calcetines empapados, los jeans rígidos por el frío. Me dolían los muslos, el talón izquierdo ardía donde la piel se había raspado. Pero seguí caminando. No había destino. Solo una dirección lejos. Alrededor de 1 hora después, el cielo comenzó a cambiar. No era el amanecer todavía, sino ese azul gris profundo antes de que la luz rompiera. Los dientes me castañaban incontrolables, y abracé mis brazos con fuerza contra el pecho, tratando de conservar el calor. Más adelante, apareció la silueta de un restaurante junto a la carretera, cerrado por la temporada. Ventanas tapiadas, pero el pequeño toldo de la entrada ofrecía suficiente refugio contra el viento. Me agaché bajo él y me senté en el suelo helado, acurrucándome lo más que pude. La manta que había tomado en la estación era delgada y ya se estaba endureciendo por la escarcha. Apoyé la mejilla en las rodillas y cerré los ojos solo 1 minuto. Las luces cortaron la bruma. Temprana, entrecerré los ojos. Una camioneta. Bajó la velocidad al acercarse. No era un vehículo de patrulla, sin marcas, solo un Ford polvoriento, la pintura desconchada en las esquinas. Métanse. No tenía energía para correr, pero cada parte de mí gritaba que no confiara. El motor estaba en ralentí, la puerta del conductor crujió al abrirse. Un hombre salió, sus botas crujiendo sobre el hielo. Abrigo grueso, gorro gris de lana tirado, hacia abajo. Se movía despacio, como si supiera que cualquier movimiento brusco me haría salir corriendo. Observé sus ojos. Me resultaban familiares. No habló al principio. Solo me estudió un momento. Luego, en voz baja, como alguien que dice una oración antes de comer, murmuró, Kais, métense. ¿Cómo sabes mi nombre? En lugar de responder, metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una fotografía pequeña y gastada. Los bordes doblados, los colores desvanecidos. Se arrodilló y me la tendió. La tomé. Con las manos temblorosas. Era yo, de 5 años, con un vestido amarillo sin tirantes, sin el diente frontal, sosteniendo un oso de peluche con un brazo. A mi lado estaba un hombre. Este hombre, con el cabello más oscuro. Los brazos alrededor de mi cintura. Del otro lado, una mujer que no reconocía, pero sí porque esa foto era una de las pocas cosas que encontré en la iglesia abandonada. En el cajón,
La que Verónica dijo que solo era basura. Mi voz apenas funcionó. ¿Dónde? ¿Cuándo fue esto? Tu quinto cumpleaños. Justo antes. Apartó la vista un segundo. Antes de que todo cambiara. Lo miré fijamente. ¿Quién eres? Me miró a los ojos. Soy tu padre. Kais. Mi cabeza dio vueltas. No es posible. Mi papá murió. Verónica dijo que mintió. Él no se inmutó al decirlo. Solo se quedó ahí, ofreciéndome la mano. No la tomé. No de inmediato. Pero lo seguí hasta la camioneta. La cabaña estaba a unos 10 minutos de la línea estatal, escondida entre una fila de pinos, chimenea humeante. Adentro, el calor me golpeó como una ola. Me dio un suéter grueso. Calcetas nuevas y un par de pantuflas viejas de lana que no combinaban, pero se sentían como el cielo en mis pies. Me senté en el sofá, aún aferrando la foto. Él se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas. Nunca debiste estar con ella, empezó. Luché por la custodia después de que tu madre murió. Tenía derechos ordenados por la corte, pero Verónica tenía dinero. Contacto sin ninguna vergüenza. Falsificó documentos, hizo parecer que yo había desaparecido. ¿Por qué no viniste a buscarme? Susurré. Me amenazaron con la cárcel. Dijeron que si volvía a mostrar la cara, presentarían cargos. Harían parecer que te había secuestrado, y les creí. Pensé que tal vez estarías más segura con ella. Negué con la cabeza. Ella me dijo que moriste en un accidente de auto cuando yo tenía 4 años. Él soltó una risa seca y amarga. ¿Ese accidente? Fue su ex, no yo. No tenía relación contigo. Ni de sangre, ni por nombre, pero ella usó su muerte para reforzar su historia. Me recosté contra el cojín, mirando al techo. Tantos años, cumpleaños en soledad, fiestas donde miraba por la ventana preguntándome por qué nadie volvía por mí. Quería venir, dijo otra vez, más suave. Escribí cartas, cientos. Guardé copias. Solo que no tenía cómo entrar, no sin hacerte más daño. No dije nada, no pude. La garganta me dolía demasiado. Se levantó y caminó hacia un cajón de madera junto a la chimenea. Lo abrió. Aquí está todo. Cartas, documentos legales certificados, incluso una orden de reversión de custodia de años atrás. Nunca fue presentada. Extendió una carpeta. Si actuamos ahora, dijo, podemos asegurarnos de que ella nunca te haga daño otra vez. Tomé la carpeta. Pesaba más que cualquier cosa que hubiera sostenido. Sostuve el papel en la mano y me di cuenta de que ya no era yo quien estaba en juicio. Era ella. El juzgado se alzaba tranquilo bajo cielos grises y densos. La nieve enroscándose en sus escaleras como humo. Una mañana de invierno que te cala las costillas y hace que el aliento salga cortante. Mis botas crujían suavemente sobre el hielo, mientras caminaba junto al hombre que apenas había empezado a llamar papá de nuevo. Paula, una asistente legal local, de unos 40 y tantos, con corte de cabello recto y una calidez que atravesaba el frío. Caminaba a mi lado, sosteniendo un expediente apretado contra el pecho. La sala era pequeña, con paneles de madera, nada majestuoso ni intimidante, pero para mí podría haber sido el Coliseo. Los fantasmas que cargaba durante décadas estaban a punto de ser nombrados en voz alta frente a extraños. Y uno de esos fantasmas, Verónica, ya estaba sentada al frente, cubierta con un abrigo blanco impecable, bebiendo algo de un termo plateado como si fuera un trámite cualquiera un jueves. Me vio. Y sus labios se torcieron, no una sonrisa, más bien una mueca que alguien olvidó alisar. Se inclinó hacia su abogado y dijo algo tan bajo que no pude oír, luego se recostó visiblemente relajada. Esto terminará en 5 minutos, le dijo, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Por primera vez en mucho tiempo. No me achiqué ante su voz. La miré directamente y dije claro, buenos días, Verónica. Ella se estremeció. Fue sutil, pero lo vi. No había pronunciado su nombre desde la noche en que me dejó sangrando descalza en la nieve. Solo escucharlo salir de mí, el tono que usé, la ausencia de miedo, la desarmó. La juez, una mujer de mediana edad con un porte calmado y serio, entró. Todos de pie, llamó al secretario. Y me puse más recta de lo que creía posible. Después de las formalidades, la juez pidió las declaraciones iniciales. Paula se puso junto a mí. Su señoría, no estamos aquí para discutir recuerdos, sino para examinar documentos legales. Médicos y otros que revelan un patrón de engaño. Luego fue mi turno. Di un paso adelante y entregué a la juez una carpeta sellada. Mis dedos ni siquiera temblaron. Estos son documentos originales de custodia, comencé. Incluyendo una orden judicial que nunca fue presentada y cartas que me escribió mi padre biológico y que fueron retenidas. La juez abrió el expediente, escaneándolo rápidamente. Seguí, con voz firme, casi demasiado calmada. A los 6 años, me sacaron de casa durante una supuesta visita. Me dijeron que mi padre había muerto en un accidente de auto.
Eso no era cierto. Lo que sí era cierto es que Verónica falsificó documentos de tutela y usó una orden de restricción caducada para mantenerlo alejado. Algunas personas en la sala exclamaron: «Una mujer». Quizás reportera, dejó caer su bolígrafo. Crecí, creyendo que era una carga, que tenía suerte de tener un techo sobre mi cabeza. Hasta que una noche me dejó afuera a propósito. La juez levantó la vista de los documentos. ¿Está diciendo que fue abandonada? Asentí. Hacía menos de 0 grados. Estaba descalza. Cerró la puerta tras de mí y se fue manejando. Pensé que era un castigo, pero ahora sé que fue planeado. El abogado de Verónica se levantó rápidamente. Su señoría. Nos oponemos a esta caracterización de mi clienta. La juez levantó la mano. Escucharemos su versión. Los ojos de Verónica se entrecerraron, sus labios apretados. Cuando la juez se volvió hacia ella, preguntándole si quería responder, Verónica se puso de pie lentamente, su abrigo blanco rozando el banco detrás. Su señoría, dijo con falsa sinceridad, he creado a Kais desde que era una niña. Siempre fue diferente, problemática. Se escapaba, inventaba historias. Decía que la lastimaban cuando no era así. No tuve otra opción que buscar atención médica para ella. Está todo documentado, chasqueó los dedos hacia su abogado, que deslizó un montón de papeles sobre el escritorio de la juez. Estos son sus registros psicológicos. Su terapeuta la diagnosticó una vez como emocionalmente inestable, propensa, pero Paula estaba lista. Con calma, sacó otro conjunto de documentos. Esa terapeuta, dijo, presentó una corrección. Estas son las notas actualizadas. Afirma que los síntomas de la paciente eran consistentes con negligencia emocional, no con delirios. Luego vino el siguiente golpe. Paula sacó de su carpeta un solo CD y lo puso sobre la mesa. Este mensaje de voz fue recuperado de la línea fija de la señora Verónica. Fechado la noche en que Kais desapareció. La juez levantó una ceja. Pónganlo. La sala cayó en silencio mientras la voz de Verónica crujía en los parlantes. Te dije que estaría fuera del camino antes de medianoche. No vuelvas a llamar a este número. Nadie se movió. Verónica palideció, apretó la mandíbula. Luego saqué un último objeto. Un pequeño y delicado colgante de copo de nieve, en una cadena rota de plata. Ella me lo arrancó del cuello la noche que me dejó. Pensó que no recordaría, pero guardé la cadena. La guardé. Y ahora recuerdo todo. Mi voz no tembló. Ni una vez. La miré fijo a los ojos cuando lo dije. Verónica abrió la boca, pero nada salió. La juez se inclinó hacia adelante. Señora Verónica, bajo juramento, ¿la dejó sola esa noche o no? Verónica dudó. Luego rió. Un sonido seco y amargo. Siempre fue tan dramática. Solo la seguí para asegurarme de que se perdiera lo suficiente. Su abogado se estremeció visiblemente. Perdón, dijo. La juez con dureza. Quise decir. Fui a buscarla después de que se escapó. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La jueza notó algo y habló en tono breve. Se abrirá una investigación inmediatamente. Servicios de protección infantil permanezcan para entrevistas posteriores a la sesión. Se levanta la sesión a la espera de más pruebas. Al caer el martillo, exhalé un suspiro que no sabía que había contenido por años. Verónica quedó paralizada. Su abrigo blanco ahora un disfraz, detrás del cual no podía esconderse. Caminé hacia la salida con Paula y mi padre a mi lado. Afuera, los reporteros ya se habían reunido. Micrófonos, cámaras, luces parpadeando. Mi padre se inclinó cerca. Voz baja pero firme. Hiciste lo que dijeron que no podías. La llevaste ante la justicia, no respondí de inmediato. La nieve había empezado de nuevo. Copos ligeros que se pegaban a la mengue de mi suéter. La justicia no era solo para mí. Era para cada niño que ella intentó borrar. Pasaron semanas. La nieve cejía suave y silenciosa, cubriéndolo todo como un secreto. Finalmente en paz. Me había mudado a una cabaña modesta al borde de Dud. La chimenea crepitaba cada noche. El lago detrás de mi patio cejía mayormente congelado. Aunque la luz del sol empezaba a filtrarse, dejando rayos de calor sobre el hielo. Una mañana, un sobre amarillo pálido deslizó por mi buzón, entre facturas y un folleto del supermercado. Supe que era de mi abogado antes de abrirlo. Su caligrafía ordenada siempre había sido precisa. Como si cada letra tuviera un motivo para estar ahí. Dentro había 2 páginas. La primera confirmaba lo que ya sospechaba. La licencia de acogida de Verónica había sido revocada oficialmente. La investigación del condado había profundizado más de lo esperado. Llegaron testimonios de niños que nunca supe que existían. Cada historia aterradoramente similar. Zapatos perdidos, puertas cerradas con llave, palabras que cortaban como el viento invernal. Pero lo que me paralizó no fue el informe.
Fue la segunda página. Una carta, sin nombre. Solo una frase escrita con tinta azul temblorosa. Ojalá hubiéramos sabido lo que ella te hizo. Lamento no haber preguntado. Me senté en la mesa de la cocina y la miré largo rato. El té en mi taza se enfrió. No lloré. Tampoco sentí triunfo. Solo quietud. A veces el silencio no está vacío. También es una forma de verdad. El siguiente fin de semana. Conduje hacia el límite del condado. La tormenta que había atrapado mi pasado ya había pasado hace tiempo, pero las carreteras aún mostraban sus huellas. Árboles con congelación, el silencio de la nieve compactada bajo mis llantas. Aparqué cerca del borde de un viejo sendero, el mismo de aquella noche. Caminé, sin prisa, sin miedo. Solo hacia adelante. El viento era suave. El frío no mordía. Como antes, cuando llegué al campo, el mismo donde una vez me dejaron descalza, me detuve. No había cambiado mucho. Los árboles aún se inclinaban hacia adentro como intentando proteger algo. La pendiente, donde tropecé, estaba más suave ahora, cubierta por una capa de nieve nueva. Metí la mano en el abrigo y saqué el collar. La cadena estaba arreglada. El colgante de copo de nieve intacto otra vez. Brillaba débilmente con la luz, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Me lo puse alrededor del cuello, el metal frío contra mi piel, pero ya no se sentía como una cicatriz. Se sentía como una armadura. Detrás de mí, escuché el crujir de botas sobre la nieve. Mi padre había aparcado más atrás y me alcanzó sin decir una palabra. Cuando me volví hacia él, se veía más viejo de lo que recordaba. No roto, no derrotado, solo despojado. No pidió perdón, no ofreció excusas. Solo se quedó a mi lado, su voz más baja que los árboles. Debería haberte protegido. Fallé, pero si me lo permites, pasaré el resto de mi vida mostrándote que no estás sola. No respondí de inmediato. No fue necesario. Solo nos quedamos allí juntos. En el lugar donde todo terminó y comenzó de nuevo. En los días que siguieron, empecé algo que desearía hubiera existido entonces. Un pequeño fondo, justo lo suficiente para hacer la diferencia para las chicas que salen del sistema. No una limosna, algo real. Algo duradero. Lo llamé Fondo Snowlight. La placa era un simple bronce montado en la pared de piedra de un refugio en el centro para las que fueron dejadas atrás y eligieron seguir adelante de todos modos. Lo visité el día de la inauguración, pasé la mano sobre las letras como si estuvieran escritas en mis huesos. Pude escuchar risas desde adentro, ese tipo que viene del fondo del pecho. No educadas ni cuidadosas, reales, vivas. Una niña con abrigo morado pasó corriendo, sus manoplas agitándose mientras perseguía una bola de nieve. Y así. Sonreí, no la sonrisa que se usa para hacer sentir bien a los demás, la que viene de algún lugar ganado con esfuerzo. Esa noche, mientras me sentaba junto al fuego, viendo la nieve derretirse en el borde de las ventanas, pensé en todas las cicatrices que la gente lleva, algunas ruidosas, otras enterradas. Y algunas como la mía, silenciosas pero nunca olvidadas. A veces, las personas que se suponía que debían protegernos son las mismas de las que tenemos que sanar. Pero sanar no es venganza. Es reclamar las partes de ti que intentaron enterrar. Y si estás leyendo esto y has pasado por algo así, si has llevado una herida en silencio y de alguna forma has seguido adelante. Espero que sepas que eso te hace más valiente que la mayoría. ¿Alguna vez has llevado una cicatriz que se convirtió en tu fuerza? Cuéntamelo en los comentarios.